Muy buenas tardes. ¿Sabéis una cosa? Ya sabéis que os hemos estado contando durante todo este tiempo que los datos de Semana Santa han sido incluso mejores que cuando estábamos en ese año 2019, mejores que en prepandemia. Ya sabéis que efectivamente cada fin de semana en estos momentos las carreteras se llenan y volvemos de nuevo a viajar, a vivir, a sentir, a llenar los hoteles, a disfrutar del sector turístico, a descubrir nuevos lugares. Es verdad que estamos redescubriendo España, es verdad que todos tenemos ganas de vivir intensamente tras estos 2 años de dolor y de dificultades, tanto a nivel social como económicas y evidentemente humanas, que no se olvide jamás. Pero también es verdad que en estos momentos, y como sabéis venimos diciéndolo desde hace ya muchísimos meses, adelantándonos a todos los medios de comunicación y analistas y además acertando en todas las previsiones, que de cara al verano se prevé que los datos sean increíblemente buenos. Lo estamos viendo a través del día a día, lo estamos viendo en las reservas, lo estamos viendo en los precios medios, lo estamos viendo en el crecimiento al alza que en estos momentos se plantea tanto en las reservas hoteleras como en restaurantes, también en los medios de transporte, a pesar de este gobierno, como siempre digo, pero también a pesar de esa subida de los combustibles que está afectando directamente al consumidor final, pero también al sector del turismo de una manera muy clara. Me habéis escuchado decir que esta increíble subida de los carburantes afecta a sectores, por ejemplo, como el mundo de los cruceros, pero también al mundo aéreo, donde los precios de los aviones, de los billetes de avión, siguen creciendo fundamentalmente en aquellos trayectos largos, a los que tampoco ha ayudado ese conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Bueno, conflicto bélico, ya sabéis, porque trato de suavizar las cosas, porque estamos hablando de una invasión en toda regla, de un genocida que lo único que está haciendo es alterar el orden mundial y el orden europeo. Pero bueno, dejando esto aparte, esta tarde cuando venía hacia los estudios de Movistar Plus, venía pensando que en esta situación de bonanza, quizás tenemos que parar un momento y analizar. Porque es verdad que el sector se está recuperando, es verdad que el turismo se está recuperando y que los datos que prevemos de cara al verano son espectaculares, se van a llenar los hoteles y además ya os adelanto que la previsión que en estos momentos hago aquí en Miradas Viajeras va a estar situada en más de un 95% de ocupación en nuestro país. Son datos que incluso mejoran la época de prepandemia del año 2019. Pero, dicho esto, y en estos datos que parecen alcistas y que sobre todo generan muy buenas perspectivas, quizás hay que esperar, quizás hay que parar. Y parar un momento para reflexionar. Y digo que tienen que reflexionar todos los agentes del sector turístico por una razón muy concreta. Desgraciadamente, a día de hoy todavía hay mucha gente en ERTE. Todavía hay muchos puestos de trabajo que no se han recuperado. Todavía hay mucha gente en el paro. Más de 3 millones de personas, según la última encuesta de población activa, siguen en el paro. Y en el sector del turismo, más de 300.000 personas. Es verdad que podemos analizar si los empresarios están intentando recuperar todo lo que han perdido en estos 2 años anteriores. Si la no inclusión o no recuperación del empleo es debido a que se intentan limitar los gastos para que la rentabilidad sea mayor y por lo tanto recuperar lo que no se ha ganado o, mejor dicho, lo que se ha perdido en estos 2 años. Y esto me lleva a otra reflexión. Si durante el verano, en estos fines de semana lo estamos viendo, vamos a tener la ocupación que tenemos, nos vamos a encontrar con un gran problema de servicio, que en estos momentos ya lo hay. Muchos de vosotros llamaréis a hoteles y nadie os cogerá el teléfono. Muchos de vosotros pediréis un room service y no os lo van a llevar. Y muchos de vosotros os gustaría tener un servicio acorde con lo que pagáis en cada uno de los establecimientos donde estáis. Y no lo tenéis. Y eso es por una falta de servicio importante, por una falta de personal. ¿Y eso a dónde nos lleva? A una pérdida de calidad. A una pérdida de calidad y de servicios que deberíamos todos atenuar de una manera urgente, porque en ello va la calidad, en ello va nuestra marca, en ello va España. Si queremos hacer un turismo de calidad, si queremos que España siga a la vanguardia del mundo en el sector turístico y que el turismo siga siendo el gran motor de la economía en este país, que representa el 13% del PIB directo y más del 18% del PIB indirecto, deberíamos tomarnos muy en serio
que en estos momentos deberíamos dar un paso hacia adelante y no pensar tanto en la rentabilidad, sino más en la recuperación. Porque si hacemos los deberes y conseguimos consolidar un pilar sobre el que crecer y volver a hacer que el turismo sea eso que ha sido siempre en este país, podremos seguir creciendo y podremos seguir manteniendo este gran motor de la economía. Y eso me lleva a otra reflexión importante que en esta tarde me gustaría hacer. Los últimos datos de los bancos nos cuentan que hay una tendencia a solicitar créditos pequeños de entre 3.000 y 5.000 euros para afrontar estas vacaciones. Esto va muy acorde con un movimiento psicológico y sociológico del viajero que piensa que hay que vivir en estos momentos, que no sabemos lo que va a pasar ni lo que nos viene encima y por lo tanto que es muy importante vivir y por lo tanto viajar. Esos créditos, microcréditos, que hay que devolverlos en un año, porque son los plazos que los bancos están planteando al viajero, al usuario normal, son créditos que va a haber que devolver permanentemente. En un momento en el que la burbuja del turismo, la burbuja de la vida, diría yo, durante este verano va a estallar. Y va a estallar en el mes de septiembre. Es un momento en el que las empresas tienen que devolver los ICO. Lo vengo avisando desde hace muchos meses, que lo que ha dejado la pandemia ha sido muy duro, pero que lo que viene ahora lo va a ser todavía mucho más, porque las empresas turísticas tienen que devolver todos los préstamos y tienen que hacer frente a todas sus obligaciones. Para poder devolver todos esos créditos, evidentemente hay que facturar, y el sector no se ha recuperado de tal manera que pueda facturar lo suficiente para devolver los créditos. ¿Eso a dónde nos va a llevar? A que si no ha habido una buena planificación y no ha habido una buena gestión, habrá muchas empresas que tengan que cerrar y por lo tanto habrá mucha gente que deje de trabajar. Si esa gente tiene que devolver además a nivel personal un crédito, estamos ante una situación muy dolorosa que puede estallar en el mes de septiembre o en el mes de octubre. Ojo, por lo tanto, tanto a la actividad personal como a la actividad empresarial, sobre todo también a la actividad institucional, que ahora, con muchas cortinas de humo, nos hacen pensar en otras cosas, pero que cuando se tengan que poner, de facto, a trabajar de nuevo en el sector turístico, se van a encontrar con un panorama que o resolvemos ya, ahora, o si no, en el mes de septiembre, será ya tarde. Comenzamos. Tenemos un programazo de nuevo, tenemos por delante mucho tiempo para contarte historias, para seguir viajando, para seguir emocionándonos, para seguir viviendo y para seguir compartiendo contigo televisión, sueños, emociones, instantes, momentos. Tenemos nuestro sumario. Hoy, en Miradas Viajeras, visitaremos Cardona, un bellísimo pueblo de esencia medieval con dos grandes señas de identidad, una montaña de sal y un castillo. Te contaremos la actualidad turística e imaginaremos una ciudad medieval que enamora a primera vista. Después volaremos a Arizona, descubriremos nuestro patrimonio de la humanidad de hoy, la ciudad prehispánica Teotihuacán. Te daremos algunos planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. ¡Comenzamos! Intenso, divertido. Nos lo vamos a pasar muy bien hablando de turismo, de viajes y nos lo vamos a pasar muy bien también hablando del sector turístico. Así que comenzamos nuestro camino, comenzamos nuestro itinerario hablando de turismo, como siempre con los grandes protagonistas del sector. En esta tarde con otros dos grandes protagonistas de este gran motor de la economía, uno de nuestros tertulianos fijos, uno de los tertulianos de este programa, Jesús Menéndez. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que viendo el positivismo de lo que es el turismo para los próximos meses y contento porque parece que la evolución va muy bien.
Y me gustaría felicitarte porque me he enterado que eres una de las 100 personas más influyentes en turismo en España. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que yo siempre digo que al final este reconocimiento tiene mucho que ver con el equipo que me acompaña permanentemente desde hace más de 30 años en este sector, en mi labor, y que son ellos realmente los verdaderos artífices y protagonistas de este reconocimiento que sí, es verdad, hemos recibido y que quiero compartir, primero con todos vosotros, que sois el alma de este programa y de nuestra carrera, y segundo, con todo el equipazo de personas que me siguen día a día, que son los verdaderos artífices de lo que somos, de lo que conseguimos y de lo que te ofrecemos. Positivismo, pero, ojo, Jesús, con cautela, ¿no? Con cautela. Mira, yo el otro día comentaba con unos amigos que hay gente que está pidiendo créditos de 6.000 y 12.000 euros para irse a la Feria de Sevilla y al Rocío. Y eso hay que devolverlo. Y la gente no es consciente. O sea, la gente tiene muchas ganas de salir, de gastar dinero, de viajar, de comer, de beber y de disfrutar, pero es complejo, porque esto tiene unos límites. ¿O para qué se están pidiendo muchísimos? Para viajes en cruceros. Ahora mismo las navieras, evidentemente los barcos, bueno, pues generan todavía ese resquemor, aunque es un transporte absolutamente seguro, lo tenemos que decir, pero siguen generando resquemor de cara al viajero porque no dejan de ser espacios cerrados y los precios han bajado muchísimo. Por 1.000 euros escasos te puedes hacer una semana, 8 días de un crucero por islas griegas, por capitales bálticas, por fiordos noruegos. Y claro, pedir esos 1.000 euros para dos personas, 2.000, 2.500 y gastos 3.000, 3.500, luego evidentemente va a haber que devolverlos, ¿eh? Sí. Eso evidentemente va a afectar también para cómo se va a quedar el empleo y sobre todo para cómo se van a quedar muchas empresas del sector turístico, que ya muchas han caído y que algunas otras lo van a pasar muy mal, ¿eh? Pues hay muchas que después del verano, a partir de septiembre, en el otoño, pues va a haber bastantes caídas. Aquí lo hemos contado, aquí hemos hecho la previsión y afortunada o desgraciadamente en Miradas Viajeras cada vez que hacemos una previsión sobre un dato siempre se produce. Así que por favor, cautela, coherencia, cordura y muchísimo esfuerzo y suerte para todos, porque tenemos por delante todavía una etapa muy compleja que resolver en el sector del turismo y ojalá entre todos podamos hacerlo. Para eso es necesario, absolutamente necesario, la unión de todas las fuerzas y de todos los agentes que conforman el sector, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las instituciones, desde el punto de vista de los empresarios y, por supuesto, también desde el punto de vista de los trabajadores. Es decir, absolutamente todos los agentes que participamos, conformamos y queremos este sector. Creo que deberíamos tener un objetivo claro por el que luchar y darnos cuenta que esto todavía no ha terminado y que todavía nos queda un gran trabajo por hacer. Tenemos otro segundo invitado al que quiero también dar la bienvenida en esta tarde, aquí a Miradas Viajeras en Movistar Plus, que es Fernando Rodríguez, es el director general de Smart Rental. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? Encantado de estar con vosotros, encantado también de estar con Jesús. Y bueno, pues comparto el mensaje de positivismo, ¿no? que nos transmitía Jesús. También felicitarte por ese ranking que también me ha llegado a mí de influencia en el sector turístico. Así que, oye, encantado de estar con vosotros y bueno, pues muy contento. Comparto la parte psicológica que decías. Ha habido un cambio clarísimo en la mentalidad post-pandemia de la gente tiene ganas de salir, la gente tiene ganas de viajar, la gente tiene ganas de salir a cenar, tomarse copas, entonces hay un cambio claro, ¿no? Quizás se ha perdido a lo mejor esa sensación o esa actitud de ahorro, de previsión, de cuidado por lo que venga, porque ahora lo que toca es vivir. Hemos estado 2 años encerrados y a lo mejor habría que intentar ser coherente entre una y otra postura, pero bueno, cada uno es como es. Señores, vamos a comenzar a hablar de turismo y hoy queremos traer aquí un tema muy interesante, el tema de los apartamentos turísticos. En primer lugar, y para entrar en materia, Jesús, apartamento turístico, hotel, apartahotel. Pues sí, a ver, hay muchas alternativas, tienes hotel, tienes hostel, tienes apartamento turístico, tienes glamping, tienes camping, tienes muchas alternativas.
Una de las cosas que ocurre que, por ejemplo, en España cada comunidad autónoma legisla de forma diferente. Eso es. Entonces es muy complejo. Lo que un hotel de 3 estrellas en una comunidad cumple una serie de requisitos, y en otra comunidad puede ser un hotel de 1 o puede ser un hotel de 4, con lo cual es muy difícil estandarizar en función de las normativas de cada uno. Y luego la mayoría de las normativas que hay son antiguas. O sea, son normativas de 2012, 2015. O sea, en los últimos 10 años ha evolucionado de una forma inmensa. O sea, lo que es el coworking, el co-living, el co-housing, todo eso todavía no hay una normativa establecida para ese tipo de alojamiento o de edificios donde tú puedes realizar una actividad turística. De ello sabe muchísimo nuestro invitado de hoy, uno de los grandes líderes del sector turístico, es Fernando Rodríguez, os lo contaba antes, es el director general de Smart Rental, uno de los grupos hoteleros turísticos más importantes de este país, que también aborda su salida a nivel internacional y que precisamente ayer por la tarde nos sorprendían con una nueva iniciativa, con la inauguración de un nuevo establecimiento en Gran Vía 14, en el corazón de la capital, en Madrid. Nos sorprendieron con todo lo que nos ofrece este nuevo establecimiento, porque cuando hablamos de apartamentos turísticos, se puede hablar de apartamentos turísticos o se puede hablar de apartamentos turísticos de calidad, donde se cuida al máximo cada detalle, donde se personaliza cada habitación y donde además se ofrece una sensación de hogar, de calidad, de cercanía y sobre todo una sensación de estar en un lugar especial, como pasa en los establecimientos que tiene Smart Rental. Fernando, ayer un día especial, un sueño hecho realidad, ¿eh? Sí, totalmente. Anoche pasamos una tarde y una noche excepcional con todos los compañeros de la prensa, con compañeros del sector, y la verdad es que un momento especial para nosotros. Fue un establecimiento en el cual hemos trabajado mucho, llevamos 2 años trabajando en todo el proyecto, desde el inicio, dimensionamiento, amueblado, etcétera, y la verdad es que el establecimiento ha quedado espectacular, la gente ha quedado muy contenta y oye, pues con muchas ganas de sacarlo adelante. Estábamos viendo precisamente unas imágenes del establecimiento que se inauguraba ayer, en el que tuvimos la oportunidad de estar en Miradas Viajeras, de cubrir ese evento y de darnos cuenta que al final Smart Rental es un grupo en el que tenéis muchísimas unidades de negocio, pero donde habéis aportado o donde habéis apostado claramente por diferenciaros del resto de alternativas en el tema de los apartamentos turísticos, aportando calidad, diseño y sobre todo creando hogares cercanos, ¿no? Sí, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Jesús. Tenemos una gran problemática, que es que no hay un marco legal claro y especialmente la parte de apartamentos turísticos, de la cual nosotros nos desvinculamos mucho desde el principio, desde la foto global que hay, ¿no?, del apartamento turístico visto como un Airbnb, apartamentos en uso de edificios residenciales donde cohabitan la parte turística y la parte residencial, gente que hace su vida normal. Entonces nosotros siempre nos hemos desvinculado de esa foto, siempre hemos ido a edificios con licencia hotelera, con uso terciario hospedaje, aquí en el caso de España, edificios de uso exclusivo, donde hay una recepción 24 horas, donde hay una atención, donde al final se tiene un marco, digamos, una carcasa de servicios 100% hoteleros, y bueno, esa es la manera de operar lo que tenemos. Y bueno, pues es la tipología de producto por la que nació Smart Rental, el Service Apartment traído de Estados Unidos, que son edificios completos, como estaba explicando antes, y ese ha sido siempre el foco de Smart Rental. Traer la personalización que te puede dar un apartamento. Al final nosotros comenzamos con el eslogan de Home Away from Home, tu casa fuera de tu casa. Al final te da es una economía colaborativa más, un apartamento turístico, pero al final englobado y explotado de una manera 100% hotelera, como tenemos todas las divisiones. Jesús, tú que llevas tantísimos años en el sector hotelero, qué importante tu casa fuera de tu casa, personalizar el servicio, hacerte sentir, nosotros que viajamos muchísimo, hacerte sentir especial, hacerte que cuando llegas a un apartamento digas, wow, porque a mí me pasa cuando voy a los apartamentos de Smart Rental y entro y te encuentras todo, tu saloncito, tu televisión, tu decoración, tu cocina, con hasta el más mínimo detalle que necesitas para empezar una vida, ¿no?, para empezar una estancia, tus habitaciones, tus baños, tus amenities, absolutamente todo como si estuvieras en casa. Es un concepto muy atractivo, que tiene muchísimo futuro, que se ha descubierto en España en los últimos años, y la proyección de los próximos 10 años es espectacular.
¿Qué ocurre? Que, como comentábamos antes, la normativa muchas veces de adaptar edificios a una normativa turística es compleja. Y luego hay una serie de limitaciones. Hay comunidades autónomas o hay provincias o ciudades que apuestan por este tipo de alojamiento y otras pues, que no lo ven con buenos ojos, quizá por un proteccionismo excesivo hacia los hoteles. Y yo pienso que pueden convivir todos los tipos de alojamiento. O quizá porque hay demasiado pirata, demasiado sinvergüenza que utiliza su casa fuera de cualquier normativa y de una manera de extraperlo para sacarle una rentabilidad a su vivienda y no estar dentro de un marco legal que regule todo, que es lo que deberíamos hacer como siempre en todos los lugares del mundo y más en el sector turístico, tener la misma regulación para que todos juguemos en las mismas condiciones. Es algo similar a lo que pasa con los taxis, con los Uber, con los Cabify, bueno, pues todas estas cosas, todos en el mismo marco legal y todos en las mismas circunstancias. Y entonces seguiremos creciendo en calidad y sobre todo en ejemplaridad a nivel mundial. Smart Rental es mucho más que apartamentos turísticos. Sois un grupo empresarial en el que tenéis diferentes divisiones, ¿no? Sí, contamos con diferentes divisiones y muy centrados, como tú comentabas hace un momento, en la calidad. Para mí eso es un tema fundamental. Al final tenemos que crecer como plaza en calidad. Ya no hablo de Madrid, hablo a nivel España y a nivel el sector en general. Y bueno, pues centrándonos un poco en las divisiones que tú comentabas de Smart Rental tiene dos divisiones fundamentales. Smart Rental, la parte que aparte estaba viendo un poco las imágenes que estáis poniendo, la parte de Smart Rental, que es la parte propiamente de hospitality, la propia parte hotelera, y Smart Living, la parte de residencia de estudiantes, pisos de estudiantes, co-living, etcétera, ¿no? Vamos con Smart Rental, venga. Smart Rental, como decía, nació centrada en la parte de service apartment, manejados de una manera 100% hotelera y profesional. Edificios completos y uso dedicado exclusivo. Ahora en Smart Rental estamos no solamente creciendo en número de establecimientos, en número de unidades, cuantitativamente, sino también cualitativamente. Pasamos de seguimos centrados en ese core que era para nosotros la parte de Service Apartment, pero estamos abriendo otras divisiones. Hemos firmado nuestro primer hotel boutique, un hotel pequeño con la nueva marca que se llama Akea, en la cual pues, es una marca pues, que va a tener toda la parte de F&B, restauración, copas, piscina, rooftop. Queremos que sean hoteles donde pasen cosas, muy centrada en arte, street art, y creo que va a ser muy interesante. Y luego, ¿dónde va a ser? Bueno, nuestro primer establecimiento es en la calle San Bernardo de Madrid y muy cerca de Gran Vía también. Y bueno, creemos que va a ser súper interesante. ¿Para cuándo? Esperamos abrir en las próximas semanas, en el próximo mes y medio. Pues aquí lo contaremos. ¿Qué más tenemos? Y luego, pues otra división nueva que hemos firmado en Smart Rental es la parte de hostel. Hemos firmado un primer hostel también en Madrid y esperemos a la primera apertura de muchas, y que va a tener también un concepto muy innovador. Va a tener mezclar un poco lo que comentamos con Jesús antes del programa, pues la parte de pues un hostel muy tipo cápsulas, que ahonde un poco o que ande a caballo un poco entre la privacidad de un hotel y los espacios y los precios económicos de un hostel, con lo cual va a ser interesante. Súper interesantes, que creo que además tenéis en Madrid, Valencia, Barcelona y Canarias. Nosotros estamos localizados, sí, en todas estas ciudades y también hemos firmado una operación muy grande que va a ser muy interesante, el Proyecto Pacífico en Oporto. En Oporto, o sea, que dais el salto también a la expansión internacional. Damos el salto a la expansión internacional con este primer establecimiento en Portugal, que va a ser bastante grande, unos 12.000 metros cuadrados, con 200 y pico unidades, con restauración, etcétera, etcétera, y que va a tener un mix muy interesante. Estamos ahora mismo diseñándolo. Y, bueno, pues pensando un poco en el futuro, en las próximas aperturas y en la expansión internacional también, que la lógica es pues, que sigamos en Portugal, haciendo incidencia en Portugal, y pasemos a Italia, etcétera, ¿no? Y seguimos creciendo en Europa. Fernando, una cosa que me gustaría abordar. Hace un tiempo leí que vosotros, en plena pandemia, habéis sido una empresa que habéis seguido apostando por el sector, apostando por seguir creciendo, apostando mientras los demás paraban, vosotros por crecer. Creo que tenéis un proyecto de inversión de 50 millones de euros en una primera fase a 2 años y medio, y 100 millones de euros para invertir en 5 años para seguir creciendo. Sí, al final, bueno, es la pata, digamos, la división digamos, inmobiliaria o de inversión inmobiliaria, que va muy relacionada con la parte de explotación posterior, y al final pues tiene mucho sentido poder comprar las ubicaciones, comprar los inmuebles para hacerlos a medida y que el crecimiento sea pues mucho más adaptado a lo que nosotros buscamos. En esa línea pues contamos con varios family office, entre ellos uno de Latinoamérica que ha apostado por nosotros. Tenemos experiencia con nuestro equipo de proyectos, con 5 arquitectos
arquitectos y una decoradora de interiores que nos ayuda a hacer los establecimientos a medida. En esa línea pues tenemos 50 millones comprometidos de equity, de fondos propios, y con un apalancamiento de un 50% pues vendría a ser esa cifra de 100 millones que comentabas. Me contaban antes de entrar en plató que seguimos creciendo, que más de 2.100.000 telespectadores tenemos todos los fines de semana y que además las cifras nos avalan en este mes como medio de comunicación más importante de España por delante de Televisión Española. Así que si Muchas queremos en un momento determinado lanzar un mensaje a los inversores, lanzar un mensaje al público, ¿qué les dirías? Pues mira, les diría que lo que habéis hablado Jesús y tú al comienzo del programa, creo que claro que va a haber una crisis, claro que hay una crisis de ciertos sectores, etcétera, pero creo que la parte turística es una parte y la parte de ocio que creo que va a ir a más. Cada vez la gente tiene más en su ADN el invertir en su ocio, invertir en crecer, invertir en cultura, que viajar es cultura, y creo que hay un mensaje muy esperanzador para seguir creciendo la parte turística, con lo cual por ahí va mi mensaje, un mensaje de optimismo total. Da gusto, la verdad es que tener en esta mesa a los grandes líderes del sector turístico, pero sobre todo da gusto tener gente que cree en el sector turístico, que apuesta por el sector turístico, que invierte en el sector turístico y que durante la pandemia, como hemos contado aquí muchas veces, han seguido creyendo en el sector, orgullosos de pertenecer al sector e invirtiendo en el sector para seguir creciendo. Esa es la gente que nos hace falta en España, como Fernando Rodríguez y su socio, Fran también, son dos socios que pusieron en marcha Smart Rental, que siguen apostando por el sector y que siguen apostando por la calidad, algo que sabéis que siempre he defendido, más calidad que cantidad, que yo creo que es importante y lo que nos diferenciará a nivel mundial. Jesús, hostels, hoteles cápsula. Madre mía lo que viene, ¿eh? Glamping, o sea, glamping, el glamping, bueno, maravilloso, no, el glamping maravilloso, sobre todo porque a nivel de naturaleza, quizás todo el concepto de apartamentos turísticos va más hacia ciudades o centro de ciudad, pero la parte de alojamientos en entornos naturales, los glamping tienen un precio medio de 450 euros, es espectacular. Hablamos de camping de lujo, mira, os voy a poner un ejemplo. Estuve el otro día en Girona, en Costa Brava, Girona, un camping, bungalows, totalmente acristalados, en el que te tumbas en tu cama, miras hacia arriba y solamente ves las estrellas. Eso es lujo, que no hace falta irse a cualquier tienda a comprarse cualquier bolso, que el lujo es las experiencias y las emociones que te genera un lugar. Eso es lujo. Yo he estado últimamente en Austria, en un sitio, en una montaña, donde hay como si fuera tu habitación es una cama, te preparan la cama por la noche en mitad de una montaña y tienes un mayordomo que te atiende durante la noche. Entonces, es algo espectacular. ¿Sabes una cosa? También lujo es haber estado ayer, por ejemplo, en la inauguración de este nuevo establecimiento de Smart Rental en Gran Vía 14, en su terraza, arriba del todo, viendo las estrellas, disfrutando de una inauguración espectacular y sobre todo compartiendo tiempo con mucha gente, compañeros de profesión, gente del sector, la gente de Smart Rental. Eso también es lujo, ¿eh? Eso también es un momento, es un instante de los que te quedan siempre grabados, como también hay muchos otros en los diferentes espacios que Smart Rental regala a sus clientes, porque me viene a la cabeza, por ejemplo, ese restaurante Ela, increíble también. Sí, el Skybar. Al final nosotros en prácticamente todos los establecimientos que estamos sacando la parte de hospitality en Smart Rental, pues cuentan con la parte de F&B, de restauración y copas y rooftop. Entonces, este es un primer establecimiento. Ahora en Gran Vía 14 estamos terminando el concepto de Osadía, que será un segundo establecimiento con una terraza espectacular, que va a tener también un restaurante de 200 y pico metros a planta calle, en plena Gran Vía, y en la parte de Akea de hoteles boutique pues también tendrá ahí la parte de hostel igual. Entonces, al final es un tema cada vez más experiencial que está entremezclado con la parte de alojamiento y de camas. Oye, y hablando de experiencia, dejadme que también diga yo, porque no lo va a decir él, que están apostando a muerte por la sostenibilidad, a muerte por hacer bien las cosas y, por ejemplo, están creando hoteles absolutamente sostenibles donde incluso, y os pongo un ejemplo, los propios bolis que te vas a encontrar en la mesa son de trigo directamente para preservar el medio ambiente y seguir comprometidos con la sociedad y con las nuevas tendencias. Eso es el grupo Smart Rental. Os aseguro que merece la pena ir a, por ejemplo, la terraza del Gran Vía 14 y disfrutar de una copa viendo Madrid de noche. Mola. Fernando, mola, ¿eh? Mola. A mí me encanta, las vistas son espectaculares y invito a todo el mundo, oye, a que se quiera pasar, pues encantadísimos. Oye, te invito a que cada vez que hagáis una inauguración, tengáis un proyecto, aquí lo contamos, ¿te parece? Fenomenal, encantadísimo, te lo agradezco. Fernando Rodríguez, director general del grupo Smart Rental y cofundador
del mismo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas a vosotros, Fernando. Jesús Menéndez, uno de los grandes expertos. Cómo me encanta escucharte, cómo me encanta cuando me traes cosas nuevas y cómo me encanta aprender de ti. Ya son muchos años juntos, 30 y tantos, y la verdad es que merece la pena. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí. Pero gracias a vosotros, Fernando, al programa y a todo el equipo que hace que el turismo sea una solución de futuro. Claro que sí, y sobre todo que el turismo, o que nos sintamos orgullosos de pertenecer al sector turístico, que es uno de los retos que nos quedan en este sector. Medios de comunicación hablando del sector, que es necesario que los grandes medios de comunicación hablemos del sector turístico y lo llevemos como un tema principal, e igualmente que nuestros jóvenes sientan que trabajar en el sector turístico es un sentimiento de orgullo. En eso seguimos trabajando. Dejadme unos instantes para irnos a daros unos consejos y regresamos. Nos vamos a ir a descubrir un nuevo municipio de este maravilloso país que es España. Como digo, nos vamos a ir a descubrir otro lugar maravilloso de España, un rincón único que me encanta disfrutar despacio, poco a poco y paso a paso. Nos vamos a descubrir España, nos vamos a Cardona. Dejadme que en los próximos minutos te deleite con estas imágenes, con esta música, con este reportaje en el que te acercamos, como te digo, a uno de los lugares más bonitos de nuestro país. Naturaleza e historia se unen en mágica fusión en un bellísimo pueblo de esencia medieval, en la barcelonesa comarca del Valles, con dos grandes señas de identidad, una montaña de sal y un castillo. Allí, en Cardona, se gestó hace 40 millones de años un yacimiento de sal potásica como residuo de un antiguo mar que, al desecarse, dejó en esta tierra un tesoro en forma de oro blanco. En 1925 la montaña de sal empezó a ser horadada, abriéndose en ella dos pozos, María Teresa y Alberto, que permitieron extracciones a 1.308 metros de profundidad, la mayor de Europa. Motivos técnicos y financieros llevaron al cierre de la mina en 1990, pero 7 años más tarde, la montaña de sal volvió a cobrar vida como imán turístico, mostrando sus entrañas con galerías salpicadas de estalactitas y estalagmitas salinas, de cautivadores colores, que son una auténtica obra de arte. Pero Cardona rinde también pleitesía a su castillo, la fortaleza medieval más importante de Cataluña, construido en el siglo IX y que albergó a unos reyes sin corona, los duques de Cardona. Una joya de la arquitectura militar con una iglesia que casi acaricia el cielo y cuyos muros musitan historias de canónigos, doncellas y trovadores. Un castillo, hoy día parador nacional, que presume con orgullo de jamás haber sido conquistado por las armas, siendo la última plaza que se rindió a Felipe V en 1714, 7 días más tarde que lo hiciera Barcelona aquel histórico 11 de septiembre. Y a los pies de tan magna fortaleza se agazapa una villa de aire medieval que cautiva al visitante por su laberinto de callejuelas, su iglesia parroquial de San Miquel, gótica del siglo XIV, las animadas plazas de la Fira y del Mercado, sus calles porticadas o la Torre del Bochí, siniestro habitáculo del verdugo de la villa. Y al caer la tarde, nada mejor que subir de nuevo al castillo y respirar profundamente para inhalar la más pura esencia de una tierra marcada por la sal de la vida. Espectacular, te lo prometía y ahí lo has tenido. Pasear por un lugar medieval en el que paso a paso y poco a poco el silencio se escucha, pero sobre todo es que además las piedras hablan y te van contando historias maravillosas que hoy queremos compartir contigo de la mano de Àlex Tripiana, es el representante de la Fundación Cardona Histórica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pedazo municipio, vaya joya, qué rincón más bonito del mundo, ¿eh?
Pues estoy de acuerdo, porque la verdad es que Cardona es un pueblo pequeño, pero en poca superficie y un patrimonio a nivel geológico, histórico, natural, realmente impresionante. De hecho, es uno de los enclaves a nivel de España, seguramente más atractivos, con un patrimonio más experiencial. Una sensación realmente de impresionar al visitante, de sorprenderle, y la respuesta siempre es positiva. El lugar en el que hoy vamos a pasear, el lugar en el que vamos a estar, por el que vamos a disfrutar, tiene algunos enclaves muy importantes. A mí me vienen inmediatamente a la cabeza, claro, esa montaña de sal increíble, que como bien decías, es un regalo de la naturaleza, un regalo geológico que el viajero no se puede perder, ¿eh? Absolutamente. De hecho, la montaña de sal de Cardona, popularmente llamada montaña de sal, a nivel de geología es un diapiro. Y el diapiro salino más impresionante que hay en España está en Poza de la Sal. Pero el diapiro de Cardona tiene la particularidad de que ha aflorado a la superficie. Es decir, el visitante cuando llega a Cardona, cuando llega a la montaña de sal, ve en mitad del bosque la punta de un gran iceberg de sal. Un gran macizo salino de piedra de sal, cristalina, pura, de unos colores y texturas impresionantes que aflora a la superficie, ¿no? Y este fenómeno natural, que a nivel geológico es realmente increíble y convierte a Cardona, Cataluña o España a nivel geológico como un lugar de santuario, porque es un fenómeno muy, muy curioso, es muy atractivo, es algo realmente sorprendente, ¿eh? Es que además os voy a contar que esta montaña se gestó hace 40 millones de años porque era un antiguo mar, así que fijaros en lo que estamos y con lo que os podéis sorprender, como por ejemplo también os vais a poder sorprender con esa visita al Castillo de Cardona. Correcto, de hecho el Castillo de Cardona está considerado a nivel de Cataluña como el castillo medieval más monumental, construido en el siglo IX, con el objetivo que era vigilar la montaña sal. La sal antaño era tan valiosa, valía tanto dinero, era utilizada para conservar los salazones, que estaba justificado construir un castillo y, por lo tanto, blindar, desde el punto de vista militar, el acceso a la sal. Y, de hecho, el Castillo de Cardona tiene una joya, que es la iglesia románica de San Vicente del siglo XI, considerada como una construcción románica que parece una catedral, que impacta muchísimo, ¿eh? Y en el medievo el Castillo de Cardona fue la residencia de la familia nobiliaria más rica y más poderosa que tuvimos en Cataluña, por debajo del rey, que fueron los duques de Cardona. El título de duque o de duquesa no es cualquier cosa, y la familia Fol de Cardona tuvo en su cabeza la corona más preciada por debajo de la del rey, que era la corona ducal. Todo este esplendor nobiliario todavía se refleja hoy en día en las piedras del Castillo de Cardona, que tenemos la suerte además que desde el año 1976 es parador de turismo, por lo tanto está incluido en la red de paradores de España. Única fortaleza que jamás fue conquistada por las armas y, como decía antes, es uno de esos lugares donde el silencio se escucha y las piedras hablan. No dejéis de visitarla porque es uno de los grandes emblemas de esta Cardona, de este lugar que hoy os estamos contando y en el que además hay otros muchos lugares que visitar. Es una villa medieval que hay que descubrir poco a poco y paso a paso. Así es, recomendamos siempre un paseo tranquilo por el barrio antiguo, por unas calles laberínticas, con una trama urbana que recuerda al medievo, callejones, espacios soportalados, la plaza del ayuntamiento, que es la plaza de la feria, donde se celebraban ferias en el medievo y que cada domingo hacemos el mercado, la iglesia gótica de San Miguel, que conserva 2 retablos del siglo XV, que es una maravilla, y luego la autenticidad de Cardona. Yo creo que es muy interesante a nivel de viajes que los territorios, que el destino conserve su elemento de autenticidad. Y eso en Cardona se refleja, ¿eh? La identidad de la gente de Cardona es muy peculiar. En el siglo XX tuvo unas minas, las minas de Potasa, de la Unión Española de Explosivos, y esa cultura minera con los bares, con el casino del pueblo, con esa singularidad de la gente de Cardona, que es muy hospitalaria, muy abierta, que hay mucho mestizaje, una Cardona que está acostumbrada a recibir gente de todas partes de España, de Europa, desde comienzos del siglo XX, es algo realmente que impacta, que sorprende a la gente, ¿eh? Recomendamos un paseo tranquilo por el barrio antiguo, subir a la torre maestra del castillo, como bien dices, escuchar las piedras del monumento, ¿no? Y dejarte impresionar por el Valle Salino, que a nivel natural y geológico es algo realmente espectacular. Es un fenómeno a nivel internacional que impacta muchísimo.
Alex, le dedicaremos mucho más tiempo a Cardona en próximos programas porque a mí es uno de esos lugares que me encanta visitar, al que me suelo escapar siempre que estoy por Barcelona y en el que me gusta eso, dejar parar el tiempo y sentirme protagonista de una historia, de una leyenda en la que te ves inmerso cuando llegas al municipio y es que sientes que el medievo te abraza y te hace parte de él. Pero antes de terminar, a mí me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuál es ese rincón maravilloso en el que disfrutar de Cardona, mirarla y decir, Dios, qué bonita eres? Pues mira, yo creo que hay un punto muy desconocido que es la cabecera del Valle Salino, por la zona de Poniente, que además está señalizada. Cardona está incluida en un proyecto de rutas saludables que están identificadas. Es un punto a nivel orográfico muy elevado y desde allí puedes contemplar toda la montaña de sal y ver la mejor fachada del castillo. Y además tiene la singularidad de que es un lugar que no lo pisa la gente, es como un rincón natural muy escondido que yo recomiendo. Colocarte allí, parar el reloj, dejarte llevar por las emociones del paisaje, intentar imaginar lo que fue la montaña de sal durante la época preindustrial, cuando se extraía sal común, cuando el castillo tenía el esplendor del linaje de la familia que lo habitaba. Desde allí puedes emocionarte con el patrimonio. Yo creo que hay algo muy interesante y es que los sitios no se tienen que vivir, el turismo tiene que ser una vivencia, una experiencia, ¿no? Y Cardona yo creo que lo ofrece, ¿no? Sí, eso es algo fundamental, emocionarte con el destino, con lo que estás viendo y sobre todo vivir la destinación, ¿no? Que sea una vivencia, que sea una experiencia. Alex, me encanta escucharte, me encanta aprender de ti. Prometo que volvemos a contactar contigo para que nos cuentes más historias porque Cardona tiene mucho que contar y mucho que compartir con el viajero. De verdad, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, acercarnos un poquito más a este lugar maravilloso. Alex Tripiana es representante de la Fundación Cardona Histórica. De verdad, gracias por haber estado con nosotros y acercarnos un poquito más a este lugar maravilloso del mundo. Gracias a vosotros por la tarea que hacéis de promocionar destinos pequeños como Cardona, que además creemos que son interesantes y gracias a vuestro apoyo son visibles, que es algo fundamental. Gracias a ti por haber estado con nosotros y sobre todo seguir trabajando por seguir promocionando Cardona, que es uno de esos lugares que merece la pena. Un abrazo. Así lo haremos, muchas gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Llevamos ya unos cuantos minutos contándote historias, narrándote relatos, como nos gusta hacer aquí en Miradas Viajeras. Llevamos ya un buen rato escribiendo ese libro con letras de oro en el que te hacemos soñar, en el que te hacemos sobre todo viajar en el tiempo. Y ahora, como siempre, es tiempo de dejar volar la imaginación, es tiempo de marcharnos a uno de esos rincones maravillosos del mundo. Es tiempo de sentirte protagonista tú mismo, tú, que nos ves todos los fines de semana. Como te digo, tiempo de convertirte en protagonista de una historia en un lugar fascinante, mimético, medieval, en un lugar que hoy queremos presentarte, si nos dejas que te sigamos acompañando. Es tiempo de soñar, es tiempo de recrear un lugar mágico. Es tiempo de imaginar. Imagina una ciudad medieval que enamora a primera vista por su muralla medieval del siglo XIV que rodea un entramado de calles empedradas, torres vigía, antiguas iglesias, plazas y rincones con encanto. Imagina un pueblo auténtico que no ha perdido ni un ápice de su vida cultural ni popular, un lugar donde sus habitantes se desviven por mantener vivas las tradiciones populares que hablan de su pasado, sus creencias, sus mitos y sus leyendas. Imagina un puente medieval de 4 ojos, construido en el siglo XII sobre el río Francolí, sus contrafuertes realizados de sillares y varias imágenes esculpidas en piedra
procedentes de la iglesia de Santa María. Imagina una muralla de 1.700 metros de longitud y 6 de altura, culminada con almenas y 25 torres de defensa. La Torre de las 5 Esquinas, la Torre Portal de Beauvais o la de Sant Jordi, además de 5 portadas. Imagina entrar en el recinto amurallado por el Portal de Sant Antoni y cruzar todo el casco antiguo por la Carrer Major, descubriendo tiendas, bares, galerías de arte y deliciosas pastelerías como la Confitería Andreu y la Viñas, donde puedes probar algún delicioso dulce. Imagina la Catedral de la Montaña, un precioso templo gótico del siglo XIV, un edificio tan espectacular por fuera como por dentro. Imagina personas que se implican en todas sus fiestas y tradiciones. La fiesta medieval, los castells, los gigantes enanos y todo el bestiario que forma la comitiva popular. Los armats, el baile de bastones, los demonios de los correfocs. Imagina descubrir auténticas joyas en sus alrededores, los monasterios de Poblet, Valbona de les Monges y Santes Creus, que forman parte de la popular ruta del Cister. Pues ya, no imagines más, y cuando puedas, prepara una escapada a Mont Blanc. Vamos a seguir nuestro camino, vamos a seguir contándote historias, vamos a seguir descubriéndote esos lugares del mundo que tanto apetece descubrir. Vamos a seguir contigo, caminando durante los próximos minutos y mostrándote algunos lugares del mundo. También nos iremos de escapada, hablaremos de planes y, por supuesto, también traeremos un nuevo patrimonio de la humanidad. Va a ser todo en los próximos minutos, pero ahora déjame que comience esta hora abriendo Ventana al Mundo. Abrimos Ventana al Mundo a uno de los 50 estados de la Unión, uno por los que atraviesa la famosa Ruta 66. Hoy queremos irnos contigo a descubrir Arizona. Arizona, uno de los 50 estados de la Unión, cruzado por la famosa Ruta 66, es el escenario en vivo de los mejores westerns. Para llegar allí desde Los Ángeles, cruzamos la casi infinita y recta US 8 que atraviesa el desierto de Sonora, pasando por nombres míticos como Yuma o Tucson, con los gigantescos cactus de Saguaro, donde Alex de la Iglesia rodó Perdita Durango. Continuamos nuestra particular road movie en Phoenix, por las interminables calles que recorría Clint Eastwood en Ruta Suicida. Cabalgando en un descapotable, mucho más cómodo que las diligencias de antaño, llegamos a Tombstone. La ciudad maldita del lejano oeste no es un decorado de cartón piedra. Aquí, hace 141 años, se vivió el duelo a muerte más famoso del Wild West, el del sheriff Wyatt Earp y sus hermanos contra la banda de los Dalton, inmortalizado tantas veces en el cine. Las caballerizas de OK Corral, el Salón, el Crystal Palace Hotel o el Birdcage Theatre, refugio de starlets del Cancán, mantienen viva la leyenda de una ciudad marcada por su propio nombre, lápida en inglés. La ruta continúa por Montezuma Castle, Oak Creek Canyon y Wepatki, hasta el Gran Cañón del Colorado, sublime fenómeno geológico, majestuosa obra de arte natural, como si la mano de Dios, como en el bíblico pasaje de Moisés y las aguas, hubiera separado la tierra con un profundo corte de 1500 metros. Y unas millas más lejos,
embriagan nuestros ojos los fantasmagóricos pliegues del fascinante Antelope Canyon. Pero aún nos falta la guinda, Monument Valley, la tierra sagrada de los navajos. Un guía nativo nos lleva por sus montañas de curiosas formas. Los guantes de boxeo, el camello dormido, el submarino, hasta John Falls Point, donde el director de la diligencia rodaba siempre a un indio acechante. La carretera sigue hasta el Four Corners, encrucijada de Arizona con Colorado, Nuevo México y Utah, donde Thelma y Luis se lanzaban al vacío en su Ford Thunderbird. Pero esto ya es otra película. Como me gusta trasladarme hasta esta parte del mundo en la que habrás reconocido algunos de los grandes nombres que todos tenemos en la cabeza. Touchstone, o por ejemplo ese Gran Cañón del Colorado, o también Tucson, o el Sheriff, Wyandotte Earp, o los hermanos Dalton, o esa Ruta 66. De todo eso vamos a hablar en esta tarde en Miradas Viajeras con dos de nuestros tertulianos, dos de los grandes viajeros, escritores y periodistas de viajes de este país, amigos de la casa y compañeros míos de viaje. Hoy aquí, en los estudios centrales, Carlos Olmo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, vamos a hablar de un lugar maravilloso del mundo, ¿no? Pues sí, realmente es uno de esos lugares emblemáticos que obviamente ha tenido una repercusión muy importante tanto en el cine como en la televisión, porque da mucho juego para todo. La verdad es que un sitio en el que hay nombres emblemáticos, pero es un recorrido de colores, es un recorrido de recuerdos, porque ¿quién no ha visto una película del oeste precisamente rodada aquí, ¿no? Con grandes cineastas, con grandes actores que nos han trasladado hasta una parte del mundo muy reconocible, aunque sea simplemente en la cinematografía. Sí, bueno, hay que reconocer que aunque nuestra Almería ha dado mucho juego, sí, en los westerns también, sí, señor, pero cuando estás allí en el entorno natural hay diferencia, sobre todo diferencia en tamaño. De este gran reportaje que acabamos de ver, de estas imágenes, ¿con qué rincón te quedarías? ¿Quizás con el Gran Cañón? Hombre, obviamente el Gran Cañón, sin ninguna duda, es uno de los lugares más emblemáticos, ya no solo de Arizona, sino diría de Estados Unidos y del mundo. Yo he tenido la suerte en diferentes viajes de llegar hasta allí en helicóptero, aterrizar en helicóptero, bajar en mula desde arriba hasta abajo, que es un viaje de vértigo en todos los sentidos de la palabra. Y bueno, disfrutar muchísimo el Cañón del Colorado en todas sus vertientes. Fíjate, quizás la mejor manera de llegar a ese Gran Cañón del Colorado, a mí particularmente, el helicóptero. Es lo que más me gusta, ¿no? Helicóptero o avioneta. Helicóptero normalmente es cuando va a aterrizar allí, te vas a bajar. Yo la última vez, que fue hace 2 o 3 años, fui en avionetas, que son avionetas de alas altas, o sea que no son panorámicas y no te interfieren para nada en lo que es la vista, y es absolutamente espectacular. Espectacular. Déjame que también presente a otro de nuestros tertulianos, otro de nuestros compañeros de viaje que bien conoce este destino, un destino que a él le evoca siempre una pasión, el cine. Él siempre nos evoca destinos a través de las grandes filmografías, de las grandes películas, de los grandes actores. Y hoy no podía ser menos, precisamente en un destino como el que tenemos entre manos. Dejadme que os presente también a Manel Antolí. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy muy bien y muy feliz de poder contaros mi experiencia en un destino que aúna 2 de las cosas que más me apasionan en la vida, que son los viajes y el cine, como también le apasionan a nuestro compañero Carlitos Olmo. Oye, déjame entonces que te pregunte la primera de las cuestiones que tengo ahí para hacerte. ¿Por qué Arizona tan ligado al mundo de la cinematografía? ¿Qué les dirías a todos los telespectadores que no lo conozcan y que tengan esa pasión también por el cine que les convenciera para ir a este destino? Pues mira, yo les diría que Arizona es el mayor escenario en vivo de todos los westerns. O sea, toda aquella persona que le guste las películas del oeste, yo creo que debe ir allí. Y además le daría una recomendación.
aunque la capital es Phoenix y se puede volar directamente a ella, yo les recomendaría que volaran hasta Los Ángeles, descendieran luego a San Diego y allí empezara la aventura. Sería como un preludio, porque tenemos más o menos hay unos 600 kilómetros desde San Diego hasta Tucson, que sería uno de los pueblos míticos, una de las localizaciones míticas del oeste. Hay unos 600 kilómetros, pero hacerlos casi en cámara lenta, con un coche, escuchando música country, es como irte introduciendo ya en esa película. Y además, pues a mitad de camino os paráis en un motel y bueno, ya la experiencia empiezas a transportarte en lo que supone el Far West. Oye, dejadme antes de que nos vayamos a ese Far West y hablar de Wyatt Earp, del sheriff Wyatt Earp y de los hermanos Dalton, dejadme primero que haga una primera parada en uno de los destinos que hemos comentado y que además hace muy poquito hemos visto las imágenes, ¿no? En primer lugar, a mí me gustaría detenerme en Tucson. Bueno, pues eso, ya el nombre per se ya nos lleva directamente al western, nos lleva directamente a los caballos, a los vaqueros, a las espuelas y, bueno, y a los que eran habitantes de esa zona al principio de lo que fue la colonización, que los indios, por supuesto, son un elemento imprescindible de ese paisaje. Manel, ya ese Parque Nacional de Saguaro. Sí, porque además el Parque Nacional de Saguaro se caracteriza por los cactus y, como bien sabrá Carlos Olmo, el cactus es el símbolo que aparece en todas las matrículas de Arizona, con lo cual es un referente. Y además también los cinéfilos recordarán que allí rodó Alex de la Iglesia la película Perdita Durango. Sí, o sea, señor. es un referente. Y otro referente de Tucson serían unos estudios, los estudios Old Tucson, que son relativamente parecidos a los nuestros de Almería, donde se han rodado allí pues, decenas de películas del oeste. Vamos a dar un pasito más, Manel, si te parece, y nos vamos a ir a la ciudad maldita. Nos vamos a la ciudad maldita y es que ya empieza a ser maldita por su propio nombre. Es que Tombstone significa lápida. Yo diría, haría una recomendación. Cuando me planteé el viaje a Arizona, veía que en todas las rutas que marcaban los turoperadores, siempre saltaban de Tucson, subían ya hacia el Gran Cañón y se olvidaban. Ha sido la gran olvidada. Y hemos de tener en cuenta que fue la ciudad más mítica del lejano oeste. Piensa que allí se vivió el famoso duelo de Wyatt Earp contra los hermanos Dalton, no hace mucho, o sea, es que apenas son 141 años desde aquel gran duelo. Si tenemos en cuenta que aquí cuando viajamos nos referimos a esos pueblos que vamos a visitar, a la Edad Media, estamos hablando de 5 o 6 siglos atrás. En Tombstone son solo 150 años, o 141, vamos, un siglo y medio, o sea, lo tenemos súper reciente. Y yo lo recomendaría especialmente porque os encontraréis la ciudad prácticamente tal cual era. Hay mucha gente que puede pensar que aquello, pues, que son unos decorados como los de PortAventura o los del mundo Disney. No, ahí es todo real. Encontraréis pues, el Palacio de Justicia y entrando en él podéis llegar incluso hasta la horca, donde ajusticiaban a los reos. Os encontraréis pues, el Birthday Teatro, que es donde pues, hacían todos los cantos y donde habían todas aquellas reyertas que he intentado describir un poquito en el reportaje, o el Crystal Palace, que es donde se alojaba Doc Holliday, el famoso doctor alcohólico que ayudó a Wyatt Earp y a sus hermanos. Y sobre todo, a la salida, un lugar imprescindible, que es Bot Hill. Es la colina de las botas, es un cementerio muy particular. El cementerio, sí, señor. El cementerio, porque es que además os encontraréis los rótulos de las lápidas, ponen cosas tan curiosas como un unknown, un desconocido, para no identificar a la persona que se había muerto y que lo habían enterrado allí. O incluso lápidas en las que pone que allí ha fallecido
fulanito muerto por menganito, cosas que solo pueden ocurrir en un lugar como Tombstone. Carlos, el Palacio de Justicia, como nos estaba contando Manel, con su horca, también el cementerio y otro nombre que todo el mundo seguro que ha escuchado en cualquier película, esas caballerizas de OK Corral. Sí, sí, una película mítica y un momento mítico de la historia de Estados Unidos. Mucha gente piensa que todo esto de las películas son guionistas a veces con imaginación desbordante, pero no. Claro, hay que pensar que la historia recordada de Estados Unidos pues se remonta a poco más de 200 años, que el país obtuvo la independencia en 1775, ¿no? Entonces, obviamente no es como Europa, que nosotros tenemos siglos y milenios de historia grabada y podemos plasmarla en series, en películas. No, ellos se centran mucho en esa época de su historia, que evidentemente es apasionante, y en el caso de OK Corral, pues eso, plasmada en una película extraordinaria, con una tensión y un desenlace brutal, y sí, es uno de esos momentos emblemáticos en la historia del país. Efectivamente, además recordar que estamos hablando tan solo de hace 141 años, por lo tanto es que lo tenemos aquí al ladito, hace muy poco. Forma parte de la historia de Estados Unidos, forma parte de lo que fue, de sus raíces, y que hoy lo podemos contemplar y disfrutar paseando por sus calles, y como bien decía antes Manel Antolí, no es un decorado, es la realidad, es lo que vamos a encontrar. Recordad, hemos empezado hablando de Phoenix, pero es que luego nos hemos ido a Tucson y luego nos hemos ido a otra de las grandes localidades como es Tombstone. Pero nos vamos a ir al Gran Cañón del Colorado, Carlos. Es nuestra siguiente parada. Hemos hecho ya referencia a ella, pero ¿cómo la describirías tú? Porque es grande, es mimética, es magnética, es increíble. Obviamente, desde donde la mires, es una de las estructuras naturales del mundo más espectaculares que hay. Además, bueno, muy condicionado en lo que es, por ejemplo, una de sus actividades más habituales, que es el rafting, solo para auténticos profesionales, pero que quedó muy condicionado en su momento por lo que es la construcción de la presa Hoover, también eso es un emblema de la historia de Estados Unidos y un ejemplo de cómo combatir, si ya nos vamos a la parte histórica y económica, en la época de la Gran Depresión, finales de la década de los años 20, cuando Estados Unidos se vio sumido en una Gran Depresión y bueno, pues decidieron acometer grandes obras públicas como la presa Hoover, sin la cual no existiría un lugar que no es Arizona, pero que está muy ligado a lo que es la zona, ¿no? Que es Las Vegas. Las Vegas. Obviamente no puedes construir una ciudad en mitad del desierto con cientos de miles de visitantes si no tienes un suministro de agua garantizado. Y esa fue la presa Hoover, que se construyó a principios de los años 30 y ayudó a salir a Estados Unidos de la recesión. Entonces, volviendo ya al Cañón de Colorado, es que es eso, ya sea que llegues allí por vía aérea, ya sea que llegues de una manera que yo, por ejemplo, no la he practicado, pero vi a mucha gente que iba con sus autocaravanas. Llegar allí, instalarte en uno de los campings, algunos de ellos gestionados por las tribus de indios que vivían en la zona, o sencillamente en tu coche, o bueno, de la manera que llegues, en el momento que te asomes allí al abismo, vas a quedarte con un recuerdo imborrable para el resto de tu vida. Yo la primera vez que fui fue hace casi 40 años y lo recuerdo como si fuera ayer. La primera vez, efectivamente. Es uno de esos viajes imborrables al que me gustaría que te lo anotaras para que viajes. Manel, en ese Gran Cañón del Río Colorado, al final, a mí me encantaría que nos contaras esa sensación de descubrir parajes insólitos a través, por ejemplo, de los miradores, que es uno de los momentos más bonitos y de una forma diferente de conocerlo y de descubrirlo, y también de esas rutas senderistas que lo que hacen es descubrirnos el Gran Cañón de una manera también bastante emblemática y bastante diferente, ¿eh? Pues sí, yo creo que uno de los atractivos, como estaba comentando también antes Carlos, uno de los grandes atractivos es visualizar o intentar visualizar el Gran Cañón del Colorado desde diversas perspectivas. Entonces, hay miradores en la parte norte, en la parte sur. La parte sur es la más frecuentada. Hay un total de 9 miradores, creo recordar, y que cada uno te sitúa en una panorámica distinta y en función del momento del día
te ofrece colores y sensaciones distintas. Recordar también, como decías, que hay excursiones hasta el fondo del valle. En el fondo del Gran Cañón nos encontraremos con el Rancho Fantasma, en el que se puede pernoctar. Y también una novedad de hace 3-4 años, que fue una pasarela no apta para la gente que tenga vértigo, que es el Skywalk. 22 metros. 22 metros en forma de U y parece que estés levitando sobre el mismísimo cañón. Yo, de todas formas, no lo recomendaría a la gente que tenga vértigo porque le puede dar un soponcio. Y también hay otra experiencia muy interesante, que es esa tirolina que está sobre el suelo, a más de 300 metros sobre el suelo, ¿eh? Eso ya lo dejaba para ti, que eres muy atrevido, pero vamos, yo me quedé con el Skywalk y yo te dejo la tirolina, 1 kilómetro, un kilómetro de recorrido a 300 metros sobre el suelo. La verdad es que yo no creo que aunque vuelva a ir al Gran Cañón, no creo que me atreva a probarla. Fijaros, solamente os voy a dar un dato. 1.611 kilómetros cuadrados es lo que tiene este Parque Nacional del Gran Cañón del Río Colorado, y también más de 400 kilómetros de longitud. Una maravilla de la naturaleza. Sí, bueno, ahí por ejemplo hay un sendero solo apto para senderistas profesionales que recorre gran parte del cañón, y que, bueno, me imagino que durmiendo ahí cada noche con las estrellas tiene que ser algo fascinante. Luego, pues antes lo comenté, la experiencia de bajar en mula desde la parte superior del cañón hasta abajo, esa la hice yo hace muchos años y yo no sabría comparar en vértigo cuál es peor, si la tirolina o la mula, porque aunque te dicen que esas mulas hacen el recorrido todos los días y se lo saben de memoria y podrían casi que ir con las orejeras, bueno, cuando estás ahí subido y ves el abismo dices, bueno, espero que hoy no sea el día tonto de la mula, ¿no? Y obviamente estoy aquí para contarlo, pero bueno, impresiona también. Claro, a lo mejor, sí. Carlos, mejor probar primero la experiencia en Santorini, como hablábamos recientemente en Miradas Viajeras, y hacer aquella rutita y luego ya nos lanzaremos a ir hacia el fondo del cañón. Mira, uno se puede ir preparando, hablábamos antes de la tirolina, de esos 300 metros de altura, creo que no lo hemos dicho, tiene 1 kilómetro de longitud, así que ya es una primera prueba para luego hacer esa ruta en mula que también va a impresionar. Oye, Manel, otro de los aspectos que me encantaría contar precisamente de esta zona es esa reserva de los indios navajos. Bueno, a mí, si tuviera que elegir, reconozco que el Gran Cañón del Colorado es el mito de toda la zona, pero para los cinéfilos, el lugar más emblemático es sin duda Monument Valley. Sí. Llegar allí era el escenario donde John Ford rodaba la mayoría de sus películas. Ahí hemos visto La Diligencia, hemos visto Centauros del Desierto. Y una recomendación que yo haría a la gente es que acudiera a la entrada y, aunque se puede ir en vehículo propio, que alquilara los servicios de un guía navajo. Te lo digo porque no es que sea fácil perderse, pero es muy amplio. Y para hacer un recorrido en el que te lleven a los lugares más emblemáticos, a esas montañas con nombres curiosos como los Guantes de Boxeo, como el Camello Dormido, como las Tres Hermanas, es mejor ir acompañado de un guía. Y yo cuando estaba con él pensaba, madre mía, a lo mejor hubiera venido aquí hace 200 años y un antepasado suyo me hubiera cortado la cabellera. La verdad es que se nos queda a todos en la imagen, en la retina, todas esas películas que hemos visto del oeste, qué bonitas, Carlos, y que nos llevan también a descubrir, porque también hay películas de ello, esa Ruta 66, que al final no deja de ser un poco el corazón, el hilo conductor de toda esta historia que estamos contando hoy. Sí, se nos ponen los pelos de punta a los que nos quedan. Sí, la Ruta 66, yo solo hice una pequeña parte que es, bueno, pues eso, cuando viajé desde Las Vegas hasta el Cañón, pues haces una pequeña parte de la ruta.
en la cual visitas. Ahora, bueno, pues se ha quedado más bien una ruta turística, ¿no? Porque de hecho pues el tráfico, que en su momento era imprescindible y esencial para el desarrollo de la economía de Estados Unidos entre Chicago y Los Ángeles, pues bueno, ya se desvió en gran parte, lo cual por un lado le ha venido bien porque pues se han centrado en la parte turística y te encuentras tiendas, restaurantes, locales, sobre todo las señales. A mí me fascinan las señales antiguas de motel, de carretera, con esa tipografía tan peculiar que luego la hemos visto pues, en todo lo que es el merchandising, las camisetas, las gorras. O sea, es muy turístico, pero no deja de tener ese toque de ruta mítica, auténtica, por zonas incluso que la carretera ya no está en muy buen estado, porque, insisto, ya no es esa vía económica que era antes, pero pasas por localidades súper pequeñas, fascinantes. Manel. Y hacerla en una Harley Davidson debe ser ya la hostia, ¿no, Carlos? Sí, no, bueno, no me lo quiero ni imaginar. Sí que es cierto que cuando yo hice la ruta me encontré con bastantes motoristas haciéndola, debe ser algo muy, muy habitual. De hecho, me consta que hay clubs españoles, sobre todo de Harley Davidson, que se van cada poco tiempo allí a hacer la ruta. Una ruta que, te recuerdo, va desde Chicago a Los Ángeles, atraviesa 9 estados y son 4.000 kilómetros de carretera. Sin lugar a dudas, una buena experiencia para hacerla en unos 15 días y descubrir una tierra fascinante, mágica, mimética. Manel, un último recuerdo, una última sensación, si recuerdas el viaje a Arizona y empiezas a rememorar todo aquello que viviste y que hoy nos has contado. Lo tengo clarísimo. Mi sensación es ponerme en la puntita del John Force Point, donde ponía la cámara John Ford y veía y empezaba a grabar La Diligencia o Centauros del Desierto y admirar esa maravilla y ese territorio sagrado de los indios navajos. Ese es mi punto con el que me quedo como referencia de Arizona. Manel Antolí, periodista, viajero y sobre todo amigo y tertuliano de Miradas Viajeras. Muchísimas gracias, fantástico trabajo. Gracias a vosotros. Carlos, tu sensación, tu recuerdo. Bueno, es bastante caro alojarse dentro del parque, pero yo creo que hay que darse un capricho y por lo menos una noche dormir allí dentro del parque y al amanecer asomarse al Cañón del Colorado. Eso es algo que jamás olvidarás. Dependiendo de la época del año vas a pasar o mucho frío o solo frío, porque incluso en verano allí al amanecer hay pelete. Y yo, por ejemplo, he estado en el cañón nevando, es absolutamente increíble cómo cambian todas las vistas, pero me quedo eso, con la imagen y el recuerdo de ver amanecer en el Cañón del Colorado. Pues yo me quedo con los dos titulares, el de Manel Antolí y el de Carlos Olmo, tertulianos de Miradas Viajeras, que hoy nos han traído este reportaje sobre Arizona. Vamos a continuar camino, pero primero dejadme que os demos unos consejos y regresamos inmediatamente para descubrir otro tema. Cerramos ventana al mundo y cerramos este viaje por Arizona para luego abrir de nuevo puerta a un nuevo patrimonio de la humanidad. Será después de estos consejos. Nos vamos a ir a la ciudad prehispánica de Teotihuacán, patrimonio UNESCO desde 1987. Hoy viajamos con Carlos Olmo a descubrir un nuevo lugar del mundo que queremos traerte en esta sección. Nos vamos a México y nos vamos a contarte un nuevo patrimonio de la humanidad. Un nuevo patrimonio de la humanidad que tiene que ver mucho con el siglo I, del siglo I al siglo IV, al siglo VII. Un nuevo patrimonio de la humanidad en el que la fascinación, la magia y sobre todo el mimetismo tienen mucho que ver y seguro nos va a contar muchas historias. Lo vamos a hacer de la mano de uno de los grandes expertos en patrimonios de la humanidad. Lo vamos a hacer de la mano, como siempre, de Carlos Olmo. Y te lo contamos en los próximos minutos en estas imágenes.
La ciudad santa de Teotihuacán, el lugar donde fueron creados los dioses, está situada a unos 50 kilómetros al noreste de la Ciudad de México. Construida entre los siglos I y VII después de Cristo, se caracteriza por el gran tamaño de sus monumentos, en particular el templo de Quetzalcóatl y las pirámides del Sol y la Luna, dispuestos sobre principios geométricos y simbólicos. Como uno de los centros culturales más poderosos de Mesoamérica, Teotihuacán extendió su influencia cultural y artística por toda la región e incluso más allá. Del siglo I al siglo VII después de Cristo, una de las ciudades que está muy cerquita de México, de la capital, y en el que vamos a encontrar, como te decíamos, pirámides y también templos. Vamos a encontrar un vasto patrimonio que nos cuenta muchas historias, ¿eh? Y muchas que todavía no han sido desveladas y que sin ninguna duda nos van a dar sorpresas, porque se calcula que solamente el 10% de la superficie de lo que fue la ciudad más importante de Mesoamérica, Mesoamérica incluye todo lo que es Centroamérica, y México, que no hay que olvidar que es Norteamérica, porque muchas veces decimos Norteamérica, Estados Unidos o Canadá, y no, México es Norteamérica geográficamente hablando. Entonces Mesoamérica incluye todo lo que es Centroamérica y México. Y es una de las culturas y de los momentos más fascinantes de la historia de un país que tiene muchísimos lugares patrimonio de la humanidad de muy diferentes culturas. La maya quizás sea la más conocida, o la azteca, por supuesto, pero es que de esta cultura se sabe muy poco. De hecho, no se sabe exactamente por qué fue abandonada la ciudad. Una ciudad que se calcula que llegó a tener cerca de 100.000 habitantes. En una época, por ejemplo, me molesté en mirar ayer, en la que Madrid no llegaba a 30.000 habitantes. Entonces, hay que ver la importancia de Teotihuacán, y no solo en lo que es la parte de rituales, los templos, sino como ciudad donde habitaba y vivía la gente. Una ciudad santa que tan solo está a 50 kilómetros de la capital y en la que vamos a encontrar, como decía antes, un vasto patrimonio que nos cuenta muchas historias de las raíces y de los vestigios de civilizaciones que, como nos estás contando, tuvieron mucho que ver entre el siglo I y el siglo VII después de Cristo, y que fue declarada Patrimonio de la UNESCO en 1987. Ya sabes que a mí me gusta preguntarte, ¿por qué, Carlos? Bueno, pues obviamente cuando uno llega allí y ve el tamaño de esas pirámides, sobre todo la pirámide del Sol, bueno, se queda absolutamente maravillado. Desde luego no tiene, en comparación con las más famosas, que son por supuesto las de Egipto, o sea, no tiene nada que perder en la comparación. De hecho, si ponemos números para darnos cuenta de la magnitud de la pirámide del Sol, ocupan en volumen 1 millón de metros cúbicos. O sea, imagínate lo que fue mover 1 millón de metros cúbicos de piedra, de roca, e instalarlos de manera que a día de hoy sigan estando ahí, porque han pasado pues cerca de 20 siglos, estamos hablando de que se empezó a construir en el siglo I, han pasado cerca de 20 siglos, 2 milenios, y ahí sigue una pirámide que tiene 220 metros de lado y cerca de 75 metros de altura. Esa es la pirámide del Sol, pero luego está la pirámide de la Luna, y luego está el templo de la serpiente emplumada, que es la manera más sencilla en castellano de mencionar el nombre Quetzalcóatl. Entonces, claramente no había discusión. De hecho, pues es desde 1987 Patrimonio de la Humanidad. No había discusión de que era un lugar a proteger, porque además, como decía antes, solamente el 10% de la superficie ha sido excavada y se siguen haciendo descubrimientos extraordinarios. Carlos, quería comentarte un par de cosas. En primer lugar, cuando hablamos de los templos, hablamos generalmente de la presencia siempre muy importante de los astros, siempre en las culturas maya y en la cultura azteca. Aquí vuelve a estar por la representatividad que tiene y todas las leyendas y sobre todo todas las historias que nos cuentan. Y en segundo lugar, te quería preguntar, la estructura que podemos ver en esta ciudad santa, que lo es, en esta ciudad santa, ¿podría ser la forma preurbana de la cultura mexicana?
Sí, obviamente, hay una zona que es la de los templos, la de las pirámides, donde, imagínate, elevarte 75 metros sobre el suelo, por delante pasa lo que se llama la calzada de los muertos, que va de norte a sur. Entonces yo me quiero imaginar, pues eso, un sacerdote, bueno, unos cuantos sacerdotes bien engalanados allí en la cima de la pirámide y miles, decenas de miles de personas a sus pies. Bueno, pues obviamente tenía que ser absolutamente espectacular lo que es el desarrollo de cualquier ceremonia. Pero insisto, se sabe muy poco porque la ciudad fue abandonada en el siglo VII. Se sabe que tuvo que ver el que hubo incendios porque se han encontrado restos carbonizados, pero no se sabe exactamente la razón, no hay nada escrito y todo son suposiciones. Y como decía antes, muchas veces se han encontrado cosas que cambian la historia. Por ejemplo, debajo de la pirámide del Sol se ha encontrado por casualidad, porque hubo unas lluvias muy intensas en 2008 creo que fue, y abrieron un agujero en la tierra al lado de lo que es la pirámide del Sol y empezaron a excavar y se dieron cuenta de que era un túnel de más de 100 metros de largo que se había tapiado con más de 1000 toneladas de roca. O sea, que se molestaron en hacer el túnel con motivos rituales y luego, por alguna razón, se tapió. Y se tapió con 1000 toneladas de rocas que tuvieron que sacar casi como quien dice, con cepillo de dientes, porque se sabía que aquello llevaría a algo importante. Y finalmente, cuando se llegó al final del túnel, pues encontraron una cámara ritual con 4 figuras humanas, 3 de mujeres y 3 de hombres, y una de hombre. Curiosamente, se cree que en la cultura que vivió aquí en Teotihuacán, la mujer tenía una gran importancia. Precisamente, además, es que tan solo tenemos un 10% de todo lo que se puede encontrar y hallar allí. Te voy a dar un dato, como nos está contando Carlos Olmo, experto en patrimonios de la humanidad, y es que si excaváramos, como se ha hecho en alguna ocasión, podríamos encontrar barrios residenciales que han aparecido y también multitud de palacios y barrios residenciales en los que te contaba antes que los astros, el Sol y la Luna, han tenido mucho que ver en ceremonias y rituales. También nos lo estaba contando antes Carlos Olmo, al que a mí me gustaría además preguntarle ese componente de naturaleza que siempre está precisamente en estas culturas y que rodea precisamente esta ciudad santa, donde la naturaleza, los espacios y la estructura tiene también mucho que ver con lo que es la imagen global de la ciudad santa. Sí, por ejemplo, cuando ves la pirámide del Sol desde lejos, te das cuenta de que parece que sigue la forma de una montaña que hay detrás. Y no es casualidad, realmente es una cultura que pues, se desarrolló en este fantástico y maravilloso valle. La ciudad en sí llegó a tener 36 kilómetros cuadrados. Creo que eso es más que la ciudad de Madrid. Bueno, ahora mismo no tengo el dato de memoria, pero eso es un cuadrado de 6 por 6 kilómetros. Es una gran megalópolis de la época. Entonces, pues aprovechando pues, la estructura física del entorno, el valle y las montañas que hay alrededor, pues se construyeron pues, tanto la pirámide del Sol como la Luna, que son los dos elementos más amplios. Pero luego, pues eso, se seguía el eje de los puntos cardinales, la calzada de los muertos, que es una autovía, o sea, es una calzada enorme, va de norte a sur, ¿no? Entonces, pues eso, toda la simbología de los astros, toda la simbología de la naturaleza alrededor, sin ninguna duda fue una sociedad muy floreciente que se desvaneció pues, con el abandono de la ciudad en el siglo VII. Oye, Carlos, ya sabes que a mí me gusta, para finalizar, preguntarte, en primer lugar, ese lugar casi secreto que te viene a la memoria cuando hablamos de este patrimonio de la humanidad. Más que un lugar, yo diría un momento, porque la mayor parte de los visitantes, pues vienen desde Ciudad de México, porque está a 1 hora más o menos en coche. Yo llegué, de hecho, en autobús público, hay transporte público continuo, pero yo te diría, vale la pena quedarse a dormir allí en la zona y coger un globo al amanecer. Lo estábamos viendo ahora, precisamente. Efectivamente. O sea, veo estas imágenes y se me pone la piel de gallina recordando ese momento, porque además todo esto, lo de los globos, siempre lleva una
una ceremonia, un ritual y una parafernalia que te va preparando. Muy importante. Sí, que te va preparando, ¿no? Cómo se va inflando el globo, cómo va amaneciendo y con las primeras luces del amanecer despegas y sobrevuelas esta ciudad que, insisto, al tener ese tamaño tan grande del cual solo recorres una parte. Yo luego, después de ese viaje en globo, estuve como 5 o 6 horas y lo único que me dio tiempo a ver fue pues, las 2 pirámides, subir arriba, que no es sencillo cuando hace calor, y luego pues, recorrer con mucha calma el templo de la serpiente emplumada. Pero insisto, eso no llega ni a un 10% de todo lo que está. Pero desde el globo ves esa perspectiva general y te vas imaginando cómo era la vida hace casi 2 milenios. Patrimonios de la Humanidad, Teotihuacán, en México, patrimonio desde 1987. Carlos, muchísimas gracias. Vosotros. Buen trabajo. Cerramos ventana a esta sección, cerramos esta puerta, la de los patrimonios de la humanidad, pero dejadme que abramos otra muy importante, porque es momento de irnos de escapada. En pleno Pirineo de Huesca te decía que es un lugar fantástico, que es un lugar que no te puedes beber a sorbitos cortos, sino que tienen que ser en muchas ocasiones. Es un lugar al que hay que siempre regresar, porque es un lugar en el que los 365 días del año vas a vivir una experiencia diferente y tú te vas a sentir protagonista. Es un lugar para descubrir despacio, para compartirlo, para contarlo, para narrarlo, como queremos hacer aquí en Miradas Viajeras. Nos vamos de escapada, nos vamos al Valle de Tena. Eclipsado injustamente por la magnificencia del Parque Nacional de Ordesa, su vecino del este, el aragonés Valle de Tena es conocido en invierno por sus 2 estaciones de esquí, Formigal y Panticosa, pero se transforma en un paraíso natural cuando la ausencia de nieve deja al descubierto todos sus encantos para los amantes del senderismo y la montaña. Su entrada es Viescas, villa partida en 2 por el río Gállego, afluente del Ebro, cuyo cauce vertebra todo el valle. La ruta ascendente va dejando pequeños detalles como el dolmen de Santa Elena o la ermita del mismo nombre, del siglo XVIII, en lo alto de un monte. El primero y mayor de sus 3 embalses es Búbal. El siguiente, lago artificial, Lanuza, acoge un pueblo casi fantasma, desertizado por la construcción del embalse, pero que va recuperando su vida. El que sí late con fuerza es Sallén de Gállego, la joya rural del valle con un puente viejo medieval y protegido por la Peña Foratata de 2.295 metros. El tercer embalse, llamado Gállego, como el río que lo alimenta, está en Formigal. Un desvío hacia el este, en Escarilla, entre los embalses de Lanuza y Búbal, conduce hasta Panticosa, famosa por su balneario de origen romano. Se llega por una sinuosa carretera de 8 kilómetros que deja ante un circo glaciar arropado por picos que superan los 3.000 metros y un lago que invita al paseo y a la meditación. En el siglo XIX, Panticosa fue punto de encuentro social con visitantes tan ilustres como Ortega y Gasset, Primo de Rivera, Alcalá Zamora o el Nobel de Medicina, Ramón y Cajal, deseosos de mimar sus cuerpos con las aguas de sus 5 manantiales mineromedicinales de las termas de Tiberio, abuelo adoptivo del temible Calígula. Con el tiempo, el balneario quedó obsoleto y casi moribundo, pero el siglo XXI le inyectó renovada vitalidad, tanto a su gran hotel, estilo Belle Époque, rediseñado en su interior por Moneo, como al propio balneario. Un lugar cargado de magia, como mágico es este Valle de Tena, que seduce en cualquier época del año. Increíble el reportaje, increíble las imágenes. ¡Wow! Yo cada vez que me quedo mirándolas, de verdad, se me ponen los pelos de punta. Han sido muchas veces las que he tenido la oportunidad de viajar hasta allí y sobre todo luego de contar historias como las que espero que nos cuente en este momento nuestra próxima invitada. En esta tarde de viernes tenemos con nosotros a Raquel Betanzos, es la consejera de Turismo de la comarca del Alto Gállego.
Raquel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí disfrutando de un día con nieve, que es lo que estábamos esperando para terminar la temporada de esquí en nuestro valle, pues en muy buenas condiciones. Qué valle tan bonito, qué lugar tan bonito del mundo. Yo siempre digo que viajar hasta allí es descubrir un rincón de esos únicos, no solamente en España, sino también a nivel internacional, a nivel mundial, porque es que es el típico sitio donde el viajero lo va a tener todo. No solamente cuando llegue va a sentir emociones increíbles, sino que es que además va a poder hacer todo tipo de actividades en la naturaleza, descubrir pueblecitos, descubrir patrimonio, cultura, hacer deporte y, claro, cómo no, disfrutar de la gastronomía. Pues sí, así es. Son muchos los alicientes para visitar el Valle de Tena. Y bueno, los has enumerado estupendamente. Oye, Raquel, para ti, como consejera, pero sobre todo como persona que lo vive a diario, que lo siente, que lo lleva muy dentro, ¿cuáles serían los imprescindibles para aquella persona, para aquel viajero que decida, pues por ejemplo, ahora mismo, en Semana Santa, irse unos días allí o el próximo fin de semana? Da igual, porque como digo, es un lugar para visitar los 365 días del año. ¿Cuáles serían los imprescindibles para aquel que no conozca el destino? Bueno, pues cualquier lugar es maravilloso. Visitar todos los pueblos del Valle de Tena pues te presenta pues, pueblos preciosos, maravillosos, como puede ser Sallén de Gallego o Panticosa, Tramacastilla de Tena, Piedrahita de Jaca, por citar alguno, la arquitectura tradicional, pues con todas las puertas, ventanas, los tejados, las chimeneas de las viviendas. La verdad es que merecen dedicar tiempo a estas visitas. Pero luego también muchos paseos por la naturaleza, desde el Ibón de Piedrafita, la Sarra, visitar el balneario de Panticosa. El balneario de Panticosa es un lugar mágico. Son los sitios que a mí la verdad es que me cautivan. La verdad es que, fíjate, te voy a contar un pequeño secreto. Estaba yo pensando, ¿dónde me voy a ir en Semana Santa para contarle a todos nuestros telespectadores, esos más de 2.100.000 seguidores que tenemos, algún nuevo destino? Y estaba pensando, a ver si te parece bien el plan, el Monte de Ordesa. ¿Qué te parece? Ir a Ordesa y Monte Perdido. Pues me parece maravilloso visitar Ordesa. Ordesa es un lugar fantástico. El Valle de Tena además forma parte de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala. Eso significa que los valores de la biodiversidad y los valores naturales que tiene nuestro territorio pues lo hace el merecedor de tener este reconocimiento, ¿no? De ser una reserva de la biosfera. Por eso sería pues muy buena elección Tengo unas ganas tremendas de seguir paseando por allí, de llegar a aquella cola de caballo que conocí cuando era niño, que me enseñaron mis padres, que tengo grabadísima en la cabeza y que he tenido la oportunidad de ir 2 veces. Me apetece volver, pero también me apetece volver porque allí, como decía antes, pues por ejemplo, podemos ir a la estación de esquí de Panticosa o también podemos conocer alguno de sus 3 lagos embalses, que también es, yo creo que una experiencia única para, por ejemplo, viajar en familia o hacer deportes náuticos o irnos, por ejemplo, Raquel, a pasar un poquito de tiempo a cualquiera de sus 8 miradores. Sí, efectivamente, los miradores y ese turismo tranquilo, ese relax, que al final es un valor que todos buscamos. La vida diaria es muy frenética y tener la posibilidad de contemplar ese maravilloso paisaje desde alguno de los miradores que tiene el Valle de Tena, pues es una actividad pues muy relajante y muy satisfactoria para todo el mundo. A mí particularmente el de Hoz de Jaca, anotároslo, me parece espectacular, me parece una propuesta única. Pero tú hablabas antes de una experiencia de turismo tranquila. ¿Qué te parece si a los más arriesgados de la casa, a los más intrépidos, les llevamos a hacer tirolina? Perfecto. En el Valle tenemos desde el Parque de Aventura, Viescas Aventura, hasta la tirolina de Odejaca. Una vez que se han contemplado las vistas desde el mirador, también se puede contemplar las maravillosas vistas de otra manera mucho más animada, que es pues, la tirolina doble más grande de Europa, que la tenemos situada en el Valle de Tena, la tirolina de Odejaca. Oye, y para los peques, que ya sabes que siempre los tenemos ahí de un lado para otro y que necesitan emociones fuertes, igual les podemos llevar a un lugar donde van a poder ver todo tipo de animales, al Parque Animal
de la Cuniacha. Sí, es un imprescindible en el Valle de Tena. De hecho, es el parque faunístico de los Pirineos, que muestra lo que es el Pirineo de hace 10.000 años a través de las especies animales que vivieron en su momento en el Pirineo. En la Cuniacha, en el parque faunístico, se podrán encontrar bisontes, lobos, osos, renos, en total 15 especies animales que desde luego harán las delicias de los niños. Oye, Raquel, y para todos aquellos que ya sabes que les gusta descubrir nuevas poblaciones, pasear por los pueblecitos, les podemos recomendar, por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza Viescas, o me viene a la cabeza Piedrafita, o Sallén de Gállego, por ejemplo, Bubal. Bueno, pues cualquiera de ellos, o mejor, visitarlos todos, es una alternativa, una buena alternativa. Piedrafita de Jaca, además, con su centro de interpretación de la brujería, porque no olvidemos que también el Valle de Tena es un lugar de brujas. La historia pues sitúa bonitas historias y inquietantes historias sobre brujería en el valle, y en el centro de interpretación de Piedrafita de Jaca se pueden conocer todas, visitar también Sallén de Gállego, Panticosa, Tramacastilla, todos son de pueblos muy animados, con una gran oferta gastronómica también, que bueno, complementan esa visita. Estamos hablando con Raquel Betanzos, es la consejera de turismo de la comarca del Alto Gállego, a la que a mí me gustaría, claro, también preguntarle por ese tren turístico que va por las montañas. No sé si sigue estando activo, pero me parece una experiencia también para esta Semana Santa o para cualquier momento del año espectacular. Sí, los trenes turísticos en este momento hay dos en el Valle de Tena. Suelen empezar el funcionamiento en el mes de junio porque ellos alcanzan grandes alturas, altitud, y necesitan pues, que la nieve ya se haya retirado. Normalmente empiezan la actividad a mediados del mes de junio y te llevan pues, por lugares maravillosos a los que también se puede acceder caminando, pero en el tren turístico se van relatando historias relacionadas con el territorio que se va conociendo y tiene muchos más alicientes. Estamos viendo las imágenes, son espectaculares. Wow, a mí me ponen los pelos de punta. Carlos Olmo, un lugar de esos para disfrutar despacio, para respirar, de esos que a mí me gusta contar, en los que puede el viajero vivir momentos e instantes. Aquí sí, ¿eh? Pues sí, fíjate que ahora mismo me estaban viniendo recuerdos como si hubiera sido ayer, y ya hace más de 20 años que desgraciadamente tuve que dejar de esquiar porque tuve un accidente, que no fue allí, pero tanto la estación de Formigal como la de Panticosa siempre ha sido una de mis favoritas, porque yo he escapado siempre de las estaciones del Pirineo más populares, más grandes, más masificadas. Siempre me han gustado las estaciones de tamaño medio, pequeño, y tengo muy buenos recuerdos tanto del Valle de Tena como de esquiar allí, y es de esos lugares mágicos del mundo. Oye, Raquel, un lugar mágico, un lugar mimético, un lugar, desde luego, imprescindible en la agenda de cualquier viajero que se precie, pero para ti, como mujer, como persona, como viajera, un lugar especial. Olvídate de que eres la consejera y que representas a todo el mundo. Un secreto guardado, un lugar de esos especiales para ti en los que dices, ¡guau, qué bonita eres! Bueno, pues a mí me gustan mucho las pasarelas de Panticosa, se inauguraron el año pasado y a través de las pasarelas pues se recorre una zona desde otra perspectiva, que habitualmente eran lugares que no se podían ver hasta que se equipó esa zona, el río Caldares, y a mí me parece espectacular, me parece un lugar mágico. Sí, señor. Yo creo que lo resumiría con eso, es un lugar mágico. Raquel Betanzos es la consejera de turismo de la comarca del Alto Gállego, que ha querido estar con nosotros en esta tarde, deslumbrándonos un poquito más con este destino que hoy queríamos traer a Miradas Viajeras de cara a esta Semana Santa que se nos aproxima, o, como dice ella, a cualquier día del año. Raquel, un auténtico placer, un beso muy fuerte, siempre que quieras, siempre que tengáis cosas. Esta es tu casa y este es tu programa. Un beso muy fuerte. Muchísimas gracias y bienvenidos al Alto Gállego. Sin lugar a dudas ha sido una propuesta de esas que nos gusta contarte aquí en Miradas Viajeras. Ha sido un reportaje fantástico en el que yo creo que tienes que anotártelo para ir en los próximos días. Un lugar, como sabes,
de 365 días al año en el que vas a encontrar siempre una vivencia diferente. Cómo nos gusta contarte este tipo de historias, cómo nos gusta relatarte este tipo de lugares y sorprenderte con estos rincones de España que siempre elaboramos para ti y que te planteamos como una propuesta más para tu agenda viajera, para que sigas viviendo, para que sigas emocionándote, para que sigas recuperando la ilusión y descubriendo nuestro hermosísimo país. Como también nos gusta en estos momentos darte planes para este fin de semana o para el siguiente. Hoy, en Miradas Viajeras, traemos algunos planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. En primer lugar, un plan espectacular. Vamos a observar ballenas y delfines en Tenerife. Con Wild Watch podremos hacer un tour de avistamiento de ballenas dirigido por biólogos marinos. Desde su embarcación ofrecen los recorridos más completos, emocionantes y respetuosos para ver ballenas y delfines a lo largo de la costa Adeje. Ofrecen viajes de observación de ballenas durante todo el año desde el puerto deportivo de Puerto Colón en Tenerife. Un plan que hará las delicias de niños y mayores. El segundo plan que te proponemos es visitar Marte sin salir de la Tierra, y lo podemos hacer descubriendo el Parque Minero de Río Tinto en Huelva. Realizaremos 2 paradas. La primera, en la Tierra Roja, nos permitirá adentrarnos en Marte sin salir de la Tierra y encontraremos integrados en el paisaje reproducciones a escala de varios elementos relacionados con la exploración del espacio, como el rover Curiosity. Posteriormente alcanzaremos la segunda parada, el Gran Muro Negro, un paisaje extraterrestre que por su espectacularidad es escenario frecuente de rodajes de películas, anuncios publicitarios y series de televisión. Un paisaje inaudito que no te puedes perder. Para nuestro tercer plan de Miradas Viajeras os proponemos vivir el Madrid del Chotís y el Mantón de Manila, porque este fin de semana Madrid celebra sus fiestas patronales en honor de San Isidro. Podrás conocer de una manera diferente una de las ciudades más importantes de Europa. La Plaza Mayor, los Jardines de las Vistillas, la Pradera de San Isidro y Matadero serán los 4 escenarios centrales donde se desplegará una programación musical y artística de excepción. Y nuestra última propuesta también es para toda la familia. Renfe recupera sus trenes turísticos de lujo. Esta temporada, el Transcantábrico Gran Lujo circulará en los 2 sentidos del itinerario comprendido entre San Sebastián y Santiago de Compostela, siempre con la cornisa cantábrica como telón de fondo. Anótalos, el próximo fin de semana te esperamos con otros planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. Espero que te los hayas anotado, igual que espero que te hayas anotado todas las propuestas que te hemos hecho durante todo este programa en este fin de semana. Es momento de acabar, es momento de terminar, es momento de decirte adiós, es momento de empezar a preparar los contenidos del próximo programa, del próximo fin de semana para ti, que nos sigues cada 7 días aquí en Negocios Televisión. Pero antes, déjame darte las gracias, como siempre. Primero, reconocer el trabajo de todo un equipo, de todo un equipazo que hace posible Miradas Viajeras Magazine, nuestros productores, nuestros realizadores, nuestros técnicos, nuestras cámaras, maquillaje, iluminación, guionistas, nuestros productores, nuestros tertulianos, también por supuesto, todo el equipo de redacción. Y agradecer que sigas estando ahí, agradecer que sigas confiando en nosotros, agradecerte todos los mails y todos los mensajes que nos haces llegar cada semana contándonos tus experiencias y solicitándonos nuevos temas. Gracias de verdad por seguir ahí, gracias de verdad por continuar confiando en nosotros, pero sobre todo gracias por seguir viviendo ilusionado y viajando. Nos vemos el próximo fin de semana aquí en Negocios Televisión, Movistar Plus, en Miradas Viajeras Magazine.